Hola, buenas, bienvenidos a este primer screencast. Voy a dedicar una serie de 5 screencasts para hablar de los principios fundamentales de la programación orientada a objetos, cuyas iniciales conforman la palabra SOLID, ¿vale? Para los que no habéis oído nunca el concepto de SOLID, os recomiendo que entréis en mi blog para poder entender un poco el concepto y ver el listado de estos principios, ¿vale? Y hoy básicamente en mi primer screencast voy a hablar del primero de ellos, del principio de responsabilidad única. Para hacer un breve paso por lo que es la palabra Solid y el concepto que define, decir que pretende ser una guía a seguir durante nuestro desarrollo de software, ¿vale? Que si la seguimos nos va a proporcionar un conjunto de beneficios en el momento de desarrollar y en el momento de mantener el código, probarlo y tanto a largo como a corto plazo, ¿vale? Lo que pretende es que nuestro código esté bien organizado, esté desacoplado entre las diferentes capas de nuestro sistema de software y sobre todo minimizar el impacto que supone hacer cambios funcionales, cambios en el dominio, en nuestro core de la aplicación durante el ciclo de vida del software, ¿vale? Como bien sabéis, el software es muy cambiante, los requisitos que te puede pedir el cliente también son muy cambiantes y por lo tanto desarrollar de una forma orientada al cambio, a minimizar este impacto del cambio, es una muy buena opción en entornos empresariales. Este principio es el primero de ellos, ¿vale? Está introducido por Robert C. Martin en uno de sus libros a principios de esta década. Se basa y nos dice que una clase debe tener una y solo una única causa por la cual puede ser modificada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que una clase no puede cambiar por diferentes responsabilidades, ¿vale? En la clase responsabilidad tiene la responsabilidad que define y no la responsabilidad de otra clase, ¿vale? Esto se va a ver muy bien en el ejemplo que vamos a ver a continuación, pero antes de poder entrar en este ejemplo, tenemos que dar importancia a tres conceptos, ¿vale? Cohesión, acoplamiento y encapsulación. Estos tres conceptos nos darán a conocer un poco lo que pretende resolver este principio de programación, ¿vale? La cohesión en términos lingüísticos representa la proximidad en la relación de entre todas las responsabilidades de una clase, ¿vale? Es decir, nos da una homogeneidad de nuestra clase, una coherencia de nuestra clase y nos indica que esta clase está bien definida y cumple con su cometido, ¿vale? Cumple con su cometido dentro del sistema y no está haciendo otras cosas que no le pertenecen, ¿vale? Siempre vamos a hablar de pertenencia, responsabilidad, funcionalidad de estas clases, que al fin y al cabo estas clases son abstracciones del mundo real en la programación orientada a objetos, como ya bien sabéis, ¿vale? El concepto de acoplamiento mide o pretende definir la interconexión entre las diferentes clases de nuestro sistema, ¿vale? Eso significa que dentro de una clase no tengamos un método que necesite conocer los detalles internos de otras clases, llamando a otro método de otra clase para poder funcionar correctamente, ¿vale? Esto es erróneo, o sea, las clases tienen que tener una vida propia, una responsabilidad propia y se tienen que apoyar en otras para que puedan hacer su propia funcionalidad, pero no tienen que hacer lo que otras deberían hacer, porque pueden ser cambiantes en el tiempo o por cualquier otro motivo, ¿vale? Hablamos de un acoplamiento siempre en este entorno, bueno, un poco débil o fuerte, ¿no? El débil, evidentemente, que es el bueno, y el fuerte es el que nos genera un impacto negativo en nuestro código, ¿vale? Porque significaría que no tenemos las responsabilidades
bien definidas para cada una de estas clases, por lo cual provocaríamos que nuestro código sea difícil de entender porque los cambios se propagarían por el sistema y no estarían centralizados, ¿vale? Esto significa que si tenemos una clase factura, no puede hacer también el cálculo del IVA a esta factura, porque el IVA puede ser cambiante y dentro de esta clase factura tendríamos un error, nos estaríamos saltando este principio, esta arquitectura, esta organización que queremos darle a nuestro código para que nos dé el importe del IVA sea la responsabilidad de la entidad IVA y no la clase factura que tan solo lo usa y no es su responsabilidad, tiene otros cometidos, ¿vale? Esto, en caso de que tuviéramos un acoplamiento fuerte, nos daría problemas porque no entenderíamos el código, no podríamos reutilizar el código, la cual cosa nos haría ser menos productivos, ¿vale? Y por supuesto, en la lógica de negocio de nuestro dominio estaría disgregada y estaría desorganizada, siendo los expertos de cada uno de los dominios, por ejemplo, en proyectos grandes, que se les volvería todo inmantenible y muy difícil de tocar, ¿vale? Un acoplamiento débil evidentemente que tiene sus objetivos porque nos da un código fácil de leer, nos da una facilidad de cambio por otros desarrolladores sin que los otros desarrolladores incluso tengan que conocer qué está haciendo el dominio o tenga que conocer qué es lo que está pasando en ese momento en la aplicación y no tienen por qué aprender del dominio. Es decir, los programadores de la interfaz gráfica se tienen que preocupar de mostrar datos, de hacer una interfaz gráfica usable, etcétera, adaptada, por ejemplo, a todos los navegadores en caso de que sea entorno web, pero ¿por qué motivo necesitan saber si la clase factura está haciendo el cálculo del IVA bien o no? No, ellos muestran datos y es responsabilidad de la clase factura que su cálculo sea homogéneo, sea coherente y esté desacoplado entre las diferentes capas para que el experto de dominio de IVA y el experto de dominio de factura hagan sus métodos correspondientes y los validen entre ellos y lo más importante es que se pueden llegar a validar de forma individual con pruebas unitarias en cada uno de los métodos en las diferentes clases, ¿vale? Bueno, otro de los puntos buenos que nos daría un complemento débil sería que estaría todo aislado y podríamos reusarlo, como ya he dicho. Evidentemente que el acoplamiento nos dice si la clase tiene su función bien definida dentro del sistema o no es así, ¿vale? Importante a todo esto que he hecho mención en la parte de acoplamiento es la encapsulación, ¿vale? La encapsulación lo que nos da es una unidad del objeto dentro de nuestro sistema. Es decir, la clase factura representa una unidad dentro de nuestro sistema, la clase IVA representaría otra unidad dentro de la clase de nuestro sistema, ¿vale? Por lo cual cada una de ellas estaría encapsulada, ¿no? Como así decirlo, pues, en una caja negra, por así decirlo, que nos daría la responsabilidad de cada una de ellas, ¿vale? Es muy importante que la encapsulación sea una abstracción de funcionalidades que nos pide el cliente o que nos especifica el dominio de la aplicación para que nos pueda dar una facilidad en el cambio de la implementación sin tener que tocar todas todas nuestras capas del sistema de software, ¿vale? La encapsulación lo que pretende esto es abstraer funcionalidad del mundo real para poderlo encapsular y unificar en un único contexto, ¿vale? Para entender todo esto bien, vamos a ver un ejemplo de código, ¿vale? Es la mejor forma de entender esto. Para ello me he creado un pequeño proyecto de consola, me he creado una clase factura que tiene la propiedad de número de factura, la fecha de emisión, el importe del descuento, el importe del IVA, el importe total de la base imponible, el importe total y el porcentaje de descuento, ¿vale? Esta clase factura podríamos decir que define pues correctamente su cometido, ¿no? Tiene un número de factura, tiene una fecha de emisión, tendrá un importe, tiene unos descuentos, tiene un IVA y demás.
una forma de calcular de calcular el importe de la factura, una forma de dar funcionalidad a esta clase, ¿vale? Sería añadir un método que sea calcular importe, ¿vale? A esto de aquí, a tener un método que calcula el importe, lo llamaríamos encapsulamiento. Es decir, estamos encapsulando una funcionalidad en un método de nuestra entidad factura dentro de nuestro dominio, ¿vale? Como estamos viendo, el calcular importe lo que está haciendo es, bueno, obtiene el importe del IVA multiplicando la base imponible por el 21% de IVA, que en este caso es en España, nos da un importe de descuento, importe de total base por el porcentaje de descuento dividido entre 100. Y a partir de ahí, con el importe total de la base imponible menos el importe del descuento más el importe del IVA, tendremos el importe total de la factura, ¿vale? Bueno, hasta un punto de vista de aquí esto estaría mal. Es decir, esta factura, esta clase no cumple con el cometido que nos está dando, que nos está diciendo el principio de responsabilidad única. Esta clase, siendo así, puede cambiar por diferentes motivos. Evidentemente puede cambiar por la implementación del método, puede cambiar en función del cliente, porque el descuento es diferente, y puede cambiar porque el tanto por ciento de IVA sea diferente, ¿vale? Por lo cual, como estáis viendo, estamos acoplando funcionalidades dentro de esta factura que no son su responsabilidad, ¿vale? Entonces, para resolver esto, lo que tendríamos que hacer es eh, mirar esta factura y detectar las responsabilidades, ¿vale? Esta clase factura, la responsabilidad suya y su único cometido es el de dar un número de factura, el de tener una buena fecha de emisión, podríamos decidir si está pagada o no, por ejemplo, y el más importante sería el del calcular el importe de factura, ¿vale? Pero si nos vamos a esta línea de aquí, estamos haciendo hincapié en que el IVA lo estamos calculando dentro de la factura y la factura no tiene por qué calcular el IVA. Lo que tiene que hacer esta factura es llamar a un método de la entidad IVA que nos calcule el IVA, porque esa clase tendrá su cometido de ofrecer el IVA a los consumidores de ella, ¿vale? Es decir, la factura será una clase consumidora de IVA la cual le preguntará a la clase, a la entidad IVA, de decir, oye, dime el IVA que tienes para yo poder hacer este cálculo, ¿vale? Para ello añadiríamos una clase IVA, ¿vale? La cual tendríamos un IVA que evidentemente este sería más complejo, lo llenaríamos desde una base de datos y demás, pero para que se entienda el concepto de programación es suficiente. Tenemos un IVA, el cual es de un 0,21, ¿vale? Y un método, ¿vale? Un método que es responsabilidad de esta clase IVA, que recibido un importe te devuelve el importe del IVA, ¿vale? Viendo esto, lo que haríamos sería sustituir este cálculo por una llamada al método de calcular IVA, ¿vale? Por lo tanto, ya estamos desacoplando una de las responsabilidades que no tenía que ser así, ¿vale? Ahora lo que hemos hecho ha sido delegar, ha sido separar esta funcionalidad dentro de la clase IVA, ¿vale? Lo mismo pasaría con los descuentos, ¿vale? Con los descuentos tenemos una entidad de descuento con un porcentaje de descuento que, recibiendo un importe, nos devuelve el descuento, ¿vale? Por lo tanto, haríamos exactamente lo mismo, ¿vale?
De esta forma, también eliminaríamos la responsabilidad de calcular el descuento de esta factura a la clase factura, que le tiene que venir dado porque el dominio de descuento podría depender, por ejemplo, del cliente, del tipo del cliente, incluso del artículo, de la línea de negocio, de la familia, de la subfamilia, y estaremos delegando demasiada responsabilidad a nuestra clase, por lo cual el día que la persona que desarrolla todo el tema de artículos, productos y demás tenga que modificar el dominio porque ahora el descuento se tiene que calcular de otra forma o se tiene que hacer un descuento obligatorio del 5%, lo hace en este método del descuento, ¿vale? Y no tiene que especificar nada a nadie ni nada. Ha cambiado el dominio, los cálculos siguen funcionando igual y todo seguiría funcionando de forma correcta. ¿Por qué? Porque está desacoplado y porque todo es coherente en ese aspecto, ¿vale? Por lo cual esta línea también la podríamos eliminar, ¿vale? Y por último, pues tendríamos el importe total, que sería el importe total menos el descuento, más el importe de IVA, y devolveríamos este importe total, ¿vale? De esta forma, eliminaríamos la propiedad de porcentaje de descuento, pues ya no nos interesa, y si hubiéramos tenido aquí una propiedad como tenemos en IVA que definiese que era un 21%, también la deberíamos eliminar porque no es su cometido, ¿vale? Bueno, y básicamente esto es lo que haría que nuestro código esté desacoplado y esté preparado para recibir posibles cambios, funcionalidades extras, cambios en el dominio, etcétera, ¿vale? Así que bueno, os invito, ya que no os tengo delante a todos los que me escuchéis y hayáis visto este ejemplo de este principio, os invito a que me contactéis a través de Twitter o a través del blog para que os pueda resolver las dudas que os puedan salir o ayudaros en las aplicaciones que estéis desarrollando en la actualidad. Muchas gracias.